estamos viendo es una foto que tomé en 1978 en Puebla, con la visita del Papa Juan Pablo II, que era la primera vez que venía a México. Yo era fotógrafo del periódico Uno más Uno y me tocó pues cubrir, como casi todos los fotógrafos, dar cobertura a esta visita del Papa en Puebla. Y aquí están viendo al Papa, están escuchándolo. Es una misa en el Palafoxiano, ya es tarde, eran como las 5 o 6 de la tarde, y entonces aquí ya lo están escuchando. Yo tenía un telefoto 300, y pues una de las cosas que siempre aprendí o que me sugerían mucho los que me enseñaban fotografía era tener que buscar ángulos diferentes, ¿no? Ver, observar a la gente, ¿no? No solamente al Papa, que el Papa estaba muy retratado, muy visto ahí en la instalación que habían preparado, ¿no? Para Palafoxiano como una iglesia, estaba muy visto y ya se le habían hecho muchas fotos. Entonces los fotógrafos teníamos un espacio frente a donde estaba el Papa, éramos muy pocos fotógrafos, entonces te dejaban moverte por ahí, ¿no? Tenían por supuesto una acreditación que les permitían por ahí moverte, y yo tenía 2 cámaras, traía un telefoto 300 y con ese telefoto tomé, vi que estaba la gente así absorta, con su cara de impresión, y entonces la señora mirando ahí con su boca abierta. Tiene sus detallitos, ¿no? Sus detallitos estéticos, ¿no? Quizá yo me hubiera cortado un poquito aquí, ¿no? Esta foto es la foto original. Cuando uno toma una foto, lo importante es que la foto se haga, cuando la tomas, bien editada, o sea, editar en la toma, no editar cuando imprimes o cuando estás en la computadora. En aquellos años editábamos nosotros en la impresión, ¿no? Ampliaba, subía, detalle y todo eso, pero aquí es la foto completa. Entonces tiene su detallito, como estas cosas, ¿no? Esta gente aquí que yo debía haber cuidado del encuadre, pero bueno, había mucha gente, la emoción, todo. Y el chiste es que esta foto se publicó en portada en el periódico Uno más Uno, que tiene características particulares, porque este periódico empieza a dejar de publicar a los políticos, que era lo común de los medios, y empieza a publicar más a la gente, ¿no? Como dar el espacio a la gente. Y esta foto se publica en portada del periódico y le gusta mucho al director. Él decía: hay que hacer este tipo de cosas, este tipo de retratos, ¿no? Esta foto, el rollo, tomamos la foto, mandamos, había una persona que trabajaba en el periódico, que nosotros tomamos solamente iba de fotógrafo de Uno más Uno, tomamos 3 o 4 rollos, que eran de 36 exposiciones, no podía tomar muchas fotos, ¿no? No sé si habré tomado 3 fotos. Eso te obligaban a trabajar y a moverte más, no a disparar lo que ves, ¿no? No digo que los jóvenes ahora disparen mucho, pero hay menos cuidado, ¿no? Porque como aparentemente las tarjetas y la cámara no tiene una caducidad o no se gasta, toman muchas fotos, ¿no? Yo insisto, no porque diga que los tiempos pasados fueron mejores, insisto en que tiene que ser uno cuidadoso. Y en aquellos años yo tenía 36, un rollo de 36, si tú tomabas 5 o 6 rollos, cuando llegaban a México, era mucho tiempo revelado, ¿no?
y el que estaba escogiendo se llevaba mucho tiempo y luego se iba y dejaba al laboratorista ahí, entonces el laboratorista tenía que escoger. Entonces había muchas sugerencias para que los fotógrafos tomáramos menos fotos. Entonces, no sé, había tomado 3 rollos y los mandábamos. Esa vez yo no me llevé el laboratorio, los mandábamos a México con un propio. Venía la persona con su rollo, lo dejaba en el periódico y ahí se revelaba y se imprimía. Entonces así fue como se dio esta fotografía, que ha circulado sus años. Yo digo que es importante no solamente tomar la foto, sino hacerla que circule, ¿no? Como cualquier actividad creativa, es importante tomar foto y luego que esta foto circule. Y yo siempre, desde que estaba en ese periódico 1+1, me dio por hacer exposiciones, ¿no? Defendía la idea de hacer exposiciones, y entre la gente que trabajaba en los periódicos, pues había la idea de que los periodistas no éramos artistas, porque se interpreta que cuando estás en una galería eres artista y por lo tanto eso está mal. O sea, un periodista es periodista y no puede exponer su material. Eso se decía. A mí me cuestionaban mucho porque yo hacía eso, buscaba el espacio para hacer una exposición. En fin, yo creo que esas críticas y esos comentarios que se hacían en esos años finalmente no tenían un sustento, no había razón, ¿no? Yo no digo que soy artista, yo admiro mucho a los artistas, pero me esfuerzo mucho por hacer fotos y me parece que la fotografía, la vida de la fotografía no termina el día que se publica en un periódico. Y eso lo hemos visto a lo largo de la historia. Hay fotos, muchas fotos periodísticas, documentales, que se han convertido en fotos que nos cuentan la historia. Cada foto cuenta su historia de su momento. Entonces, bueno, le empecé a mover, a exponer, a vender, ¿no? La foto no se vendía antes como se vende ahora, ¿no? Entonces, pero bueno, lo importante era mostrar la imagen, ¿no? Esta otra foto aquí damos un salto. Este es de 1985, terremoto. Yo aquí estaba trabajando haciendo un reportaje con Elena Poniatowska. Elena trabajaba entonces, venía de 1+1 y trabajaba también en la jornada, colaboraba en la jornada, y a mí me asignaban actividades con ella. De pronto hicimos un recorrido por los Juárez, los edificios de la unidad Juárez que está en la Roma, que resultó pues muy dañada, de esa zona de ahí, ¿no? Muy dañada. Hicimos un recorrido con Elena y esta foto es resultado de esa imagen, ¿no? Se publicó este reportaje para el periódico, en el periódico La Jornada, que es esos días del 85 estaba cumpliendo un año. En La Jornada se hizo el 19 de septiembre del 84, y un año después exactamente fue el temblor. Yo estábamos celebrando el primer aniversario, y luego pues un amigo que venía de La Habana traía un ron. En ese tiempo se tomaba el ron, era como la bebida, bueno, por lo menos de los jóvenes y los periodistas, era la bebida. El ron, Bacardí o flor de caña, Cuba Libre era de la bebida. Entonces pues ahí me agarró en Tlatelolco, pero esta foto es allí en la Roma. Aquí esta imagen de los mineros desnudos, ¿sí? en Hidalgo, en Pachuca, Hidalgo, en 1985, el 25 de mayo del 85, 3,000 mineros decidieron irse a la huelga como una protesta porque no les daban ropa para bajar a las minas, ¿no? Abajo hace mucho calor, entonces prácticamente estaban trabajando desnudos, y la empresa se negaba, según nos dijeron, a darle
darle ropa. Entonces alguien tuvo la idea de hacer la huelga desnudos. El periódico Miguel Ángel Hernán Chapa sobre todo designó a Andrea Becerril, reportera, todavía hoy está en la jornada, y a mí, todos nos fuimos temprano, 5 de la mañana, la huelga era a las 7, y mientras la buscábamos la mina, llegamos a las 7:15, la huelga duró 45 minutos. Tomé un rollo, casi 2 rollos, es decir, unas 70 fotos, unas 68 fotos. Fue muy rápida. En fin, y esta es otra de las fotos. Esta foto se ha convertido en una imagen muy vista, ¿no? Hicimos las fotos, regresamos aquí a México, revelamos todo. Al día siguiente se publicó, era exclusiva. Nadie fue, ningún periódico de Hidalgo fue, ningún periódico de la capital fue. Solamente tuve la suerte de estar yo solo ahí, con la reportera, ¿no? Y había un fotógrafo que nunca supimos qué pasó con sus fotos, que tomó fotos, Polo Herrera, ¿no? Nunca supimos qué pasó con esas fotos. Pero bueno, ahí están los 3,000 mineros desnudos, ¿no? Fue una nota exclusiva a nivel internacional. ¿Y hubo censura? No. No. El director del periódico. Fue una huelga muy sui generis, muy particular, porque no había huelgas así, ¿no? Y luego se puso de moda desnudarse para protestar. Todos ustedes deben acordarse que el Paseo de la Reforma, ahí en el Ángel de la Independencia, un grupo se llamaba Los 400 Pueblos. Mujeres se encueraban todos los días, ¿no? Fue perdiendo efectividad. Hicieran esto, fue muy efectivo, la gente, los mineros resolvieron sus demandas, ¿no? Esta foto es en Zacatecas, en el municipio de Nora de Ángeles, se llama la mina, está a cielo abierto. Siguen en explotación ahora, todavía, y esa es una llanta de las maquinarias, ¿no?, que transportan el mineral, ¿no? Yo hice un trabajo en Zacatecas, yo soy de Zacatecas, como ustedes saben, de Fresnillo, es un pueblo minero, aunque yo nací en el campo, soy de ahí, y me vine a los 14 años, me hice fotógrafo y siempre tuve la idea de regresar a Zacatecas, a retratar. Porque ahí estaban mis abuelos, mis tíos, mi familia, ¿no? Entonces yo siempre tenía esa necesidad. Y Zacatecas me parecía, desde el punto de vista fotográfico, muy interesante, ¿no? La gente, me parece que, bueno, toda la gente, pero particularmente Zacatecas tenía esta característica porque yo era de ahí, ¿no? Yo había nacido ahí y tenía como necesidad de volver. Entonces volví en el 87, hice un recorrido por todo el estado en un Volkswagen, llevaba a mi hija Carlita, que tenía entonces 3 años, la traía para arriba y para abajo, y recorríamos en mi Volkswagen. Me acuerdo que pues, quedaba uno en la carretera, a la orilla de la carretera, que quedabas ahí, era un país muy diferente. Y entonces hice estas imágenes, ¿no? Publiqué un libro que se llama Zacatecas. Estos son mineros en Fresnillo, de donde yo soy, esperando que baje la caleza, ¿no? El Malacate. Es como un elevador, pero tirado por cadenas o por lazos o por Esta foto es en Topo Chico, en Nuevo León, preso. Me invitaron a hacer un reportaje del interior, que es muy interesante, ¿no?
convivir con, es muy interesante fotográficamente convivir con todos los personajes. Me llevaron a hacer allí el taller de carpintería, ¿no? Preso, ¿no? Con una virgen de Guadalupe. Y esta foto, bueno, pues esta foto acaba de cumplir 98, 26 años, 27 años. En Chiapas, el levantamiento de los zapatistas, ¿no? Aquí la foto se hizo el 3 de enero, estaba muy reciente la matanza de Acteal, estaba reciente, fue el 22 de diciembre la matanza de Acteal, por cierto, el presidente Cedillo acaba de regresar al país, y él era presidente y un poco responsable de este tipo de cosas, nunca se dijo nada. Es una de las matanzas peores matanzas que ha habido en la historia de México. Fueron 46 personas. Ellos estaban en una iglesia, bueno, había llegado los paramilitares, empezaron a disparar, se fueron a refugiar en la iglesia con la esperanza de que no los iban a matar, pero mataron niños, mujeres, señores, en fin. 4 de esas mujeres estaban embarazadas. Y una de las características es que les abrieron el vientre y sacaron al bebé. Eso lo hacían mucho en Guatemala, los caidiles. Me tocó estar en Guatemala en los años 80, haciendo reportajes para 1+1, y una de las características era esa. Entonces son 46 más 4 niños, pues son 50, ¿no? Aunque oficialmente se digan 46. Y entonces las señoras y todos los sobrevivientes huyeron del pueblo y se fueron a una comunidad que se llama Soyel, en el municipio de Chenaló, muy cerca de ahí. Huyeron, ACNUR montó campamentos, el alto comisionado de las Naciones Unidas montó campamentos, y ahí estaba, el día 3 de enero. Tomé la foto. El día 2 había llegado el ejército, un grupo del ejército, a instalarse cerca de la comunidad del campamento, porque querían darle seguridad, según dijeron el ejército, pero la comunidad identificaba, asociaba a los paramilitares con el ejército, de tal manera que no estaban contentos. Nosotros, los periodistas, Juan Balboa y Carlos Martínez, ambos pudieron, Juan hace 2 años, Carlos recientemente, y de ASA, estaban reporteros de Televisa, reporteros del periódico Reforma, reporteros del periódico Nacional, y yo. Llegamos al lugar, el grupo de señoras y hombres y niños, cuando nos vieron llegar, se fueron caminando a pedirle al ejército, que estaba como cerca del campamento, unos 300 metros, llovía, se fueron caminando para pedirle que se fuera. Y nosotros estuvimos haciendo fotos ahí. Primero, pues un reclamo, como se dan los reclamos, ¿no? En todos lados, gritando en su lengua, son centales, totziles, les gritaban en su lengua que se fuera, poco a poco. Y poco a poco se fueron acercando. Normalmente las mujeres encabezan las marchas, porque si hay hombres, siempre hay violencia, ¿no? Pero las mujeres se fueron acercando cada vez más. Llegó un momento, como la foto, ¿no?, que los empezaron a estrujar. Son chaparritas, pero tienen una fuerza impresionante. Caminan mucho, porque hacen mucho ejercicio, ¿no? Y zarandeaban a este soldado, que es un soldado alto, fuerte, ¿no? Y les gritaron. La foto, pues ahí quedó, ahí está, es la foto original, hay otras fotos. Esta es de ese día. Estos que están atrás son policías, ya no son del ejército, pero las mujeres agarraron
tomadas de la mano, sorprende, a mí me sorprendió muchísimo, la actitud de las mujeres siempre de mucha dignidad, de mucho carácter, ¿no? Con sus hijos cargados ahí y con mucha decisión de reclamar, ¿no? Bueno, esa es la historia de esta foto. Esta foto ha tenido, circuló mucho, ha circulado mucho. Yo la tomé el día 3 de enero, se publica en la jornada, y bueno, yo siempre cuando hablo de esta foto agradezco a la directora de la jornada, Carmen Lira, que ella la decidió publicar de portada en todo el periódico. No toma la foto, pero también es importante quien decide publicar. Y se hizo muy famosa la foto. Recuerdo que al día siguiente David Brooks, el corresponsal de la jornada de Nueva York, me habló y me dijo: estoy en Nueva York, esta foto va encabezando la marcha, y me dice: tú la tomaste pero ya no te pertenece. Es tu hija pero ya se te fue muy chiquita. Y en efecto, la foto circuló por muchos lados. Me da gusto, ¿no? Porque finalmente, no lo dice uno por vanidad, porque yo no he retratado nunca por vanidad, sino porque soy periodista de oficio, me gusta comunicar, me gusta estar de un lado al otro, viajando y contando la vida de la gente. Claro que es muy bonito que se celebre la foto, pero lo más importante es que cuenta una historia de nuestro país, una historia que creo que hay que dar a conocer, ¿no? Y yo uso la cámara, uso la fotografía como un medio de comunicación. Y bueno, he tenido muchos años en el periodismo, y pues siempre es satisfactorio que esta fotografía circule y les guste a ustedes. Ahora, esta fotografía fue tomada el día 2 de enero, y se publicó en la jornada el día 3, en portada. Son mujeres de Altamirano, de otro municipio. El ejército, había una situación muy tensa, está la foto, una situación muy tensa políticamente, estaba lo reciente, lo de Acteal, y el ejército se movilizaba en Chiapas. Estas señoras, cuando se enteraron que el ejército iba hacia esa comunidad, salieron todas, como las ven, fueron caminando de la comunidad a este lugar, no sé, unos 3, 4 kilómetros, descalzas, caminando, y armadas con palos. En aquellos días se decía que era muy probable que los rusos estuvieran atrás del conflicto de Chiapas, y yo les decía: estas son armas AK-47, lo que demuestra que los rusos están atrás de esto. Porque luego en la historia se dicen muchas cosas que es manipulación política, saben mejor que yo que eso pasa. Pero vean la dignidad de las mujeres, ¿no? La actitud. Y uno se involucra, pero no con los movimientos, sino con la gente, ¿no? Con el trabajo periodístico, ¿no? Porque si alguien me oye hablar, va a decir: no, es que lo han dicho, ¿no? Que uno es militante de esas cosas. No, yo soy militante del periodismo independiente y retrato pues todo lo que veo, ¿no? Uno no es responsable de las irresponsabilidades de los demás, ¿no? Que cada quien asuma su tarea. Por ejemplo, ahora, entre paréntesis, en estos tiempos dicen que los periodistas y los fotógrafos y los reporteros hacemos apología de la violencia publicando estas cosas. Yo digo: no, o sea, nos ponen como si fuéramos muy importantes. Nosotros solamente contamos lo que vemos, pero nosotros no somos responsables de lo que está pasando. O sea, que cada quien vaya asumiendo su responsabilidad, pero esto lo dicen con mucha frecuencia. Es más, en la época de Calderón quisieron prohibir las fotos de violencia, porque la violencia, las imágenes generan violencia. Quisieron prohibir, invitando
a los medios a que no publicaran fotos de violencia porque eso enrarece la situación. Y es que la fotografía es fuerte y la fotografía es una muestra de que las cosas existen. Incomoda. Incomoda. Históricamente, cada presidente pues, asume las fotos reclaman a ese presidente, como por ejemplo las fotos pasaron en la época de Cedillo. Yo no estoy acusando a Cedillo ni nada. Yo digo que en su sexenio habría que los interesados habría que pensar qué pasó, ¿no? ¿Qué vio? ¿Qué ocurre? En fin, estas son las mujeres allí en Soyet. Esto es una foto en El Salvador en 1984, en los encuentros de paz, una mujer con su ametralladora y pues llevando las tortillas en un campamento. Yo viajé en esta ocasión con Víctor Avilés, que es un periodista. Víctor, no Jaime, Jaime murió, Víctor Avilés, y a un encuentro de paz entre el gobierno de El Salvador y la guerrilla. Y me tocó ver esas imágenes de ahí, ¿no? Muchos años después, bueno, el año hace 2 o 3 años, me invitaron del Museo del Palacio de Minería a hacer una exposición sobre mujeres que se llamó Ellas las que luchan. Entonces, me di cuenta, viendo los negativos, o sea, digamos, recordando esa etapa, que en Guatemala, en el campamento donde yo estuve, con Miguel Ángel Velázquez, que era el reportero, había más mujeres en ese grupo de guerrilleros que hombres. Año 82, y la capitana del ejército de ese grupo, había un comandante que tenía 27 años, y la capitana que era jefa después de él, tenía 23 años. Uno es testigo de esas cosas, ¿no? Uno toma las fotos, registra, pero me llamó la atención la cantidad de mujeres que había, ¿no? Luego me tocó ir a la República Árabe Saharaui en el año 82 también, y encontramos que la presencia de la mujer era muy fuerte también. Eran muchas mujeres, los saharauis son musulmanes, y la presencia de la mujer con características muy distintas a otros países musulmanes, como Arabia, como los Emiratos, así, muy diferentes, ¿no? Con una actitud distinta, y las mujeres saharauis ahí están preparándose con la AK-47. ¿no? Es una guerra en la República Árabe Saharaui que hoy, a 75 a esta fecha, casi 50 años, no han logrado la independencia de Marruecos, ¿no? Y ahí, bueno, un poco los españoles se sienten culpables porque Franco, antes de morir, firmó un decreto mediante el cual se cedía todos los derechos del pueblo saharaui al rey Hassan II. Entonces, los saharauis pasan, ya tenían sus luchas, ¿no? Está hasta arriba de Mauritania, en fin, colinda con Argelia, en fin. Eso es parte de esa historia. Y volvemos a otra de Zacatecas, en el Villar. El niño Fidencio, en mis andares he ido con el niño Fidencio. El niño Fidencio pues es una historia muy interesante, otro personaje de la historia. Nace en Guanajuato, tiene 21 hermanos,
y muy pequeño se lo lleva un padrino a Nuevo León, Espinazo, Nuevo León, que es una propiedad de un alemán, muy grande la propiedad, y ahí empieza el niño Fidencio a curar. Tiene esas cualidades. El dueño, que es un alemán, tiene una enfermedad ancestral cual y lo cura. Usted es muy famoso. Curaba con las manos, acercaba a los pacientes a un manantial que estaba bajo de un árbol, y ahí les echaba el barro y les hacía una limpia y se aliviaba. A los mudos los hacía hablar y a los ciegos los hacía ver. Dice. ¿Y cuántos años tenía? 5 años, 30. Muere muy joven, pero se hace muy famoso porque empieza a circular que es famoso, que hace milagros, y él no cobraba, tenía asistentes que cobraban y le pagaban con gallinas, con puercos. ¿Pero que era catarsis? Sí, Algo. Era una catarsis colectiva. En aquellos años, pues, no hacían esto. Llegaban con el niño, llegaban decenas de centenas de personas del pueblo, los curaba, les hacía comida. El general Plutarco Elías Calles estuvo allí, fue a verlo. En el 27-28 está la guerra cristera, ¿no? Porque los que no quieren a Plutarco Elías Calles dicen que tenía lepra y defecto, ¿verdad? Pero no, era política la visita, ¿no? Por ahí pasaba el tren, entonces Calles fue, pues, es chamba, supongo, ¿no? No lo reconoce la Iglesia Católica, es una iglesia fidencista que con el tiempo se ha consolidado como una cosa muy poderosa, porque la gente van 50,000 personas el 19 de marzo, que es el día del niño, pues van y están ahí, ¿no? A curarse. Ahora sí hacen este tipo de rituales, ¿no? Está pagando ahí su manda. Se van, la manda es que como 1 kilómetro dan vueltas, van rodando hasta donde está la tumba del niño Fidencio. Y cuando salen de la tumba entran en catarsis. Lo que era un manantial, hoy es una pila. Y una pila la llenan con una pipa, no hay concreto abajo, es la tierra, y la tierra es la que se supone que cura. Entonces la gente llega de todas partes, de Estados Unidos, de Zacatecas, de Monterrey, de todos lados, a ir a pagar su manda al niño, ¿no? Entonces, así como van después de 3-4 días en la peregrinación, se meten al chat. Parece olotera. Olotera. ¿Sabes las de los olotes del maíz? ¿No? Así están llenos, saturados. Y hay niños que venden los vasos de lodo con agua, con barro. Pues venden el agua ahí, la señora. Y los señores, no. Y las cajitas, esta es una cajita, la señora que va guiando, ¿no? Ella es como la líder de la comunidad. Los cajitas reciben la fuerza del niño Fidencio y se convierten en líderes. Entonces, esta señora es líder de todos los que van ahí y llama como el niño Fidencio, cura, no cobra, cura. Es algo, yo
soy libre pensador, ves eso y sí pasa, sí se siente una energía porque es la gente. Cuando llegas al lugar donde está la tumba, te tocó ver 2 o 3 personas que entran en trance. Es una cosa verdaderamente. Bueno, entonces, cuando vi que tomaban el agua del charquito, sí dices la fe. Yo soy respetuoso de todas las religiones, iglesias, todo, pero y todo el fenómeno es un fenómeno muy interesante desde el punto de vista antropológico, social, es un tema que tienes que estar ahí, ¿no? O sea, ir a ver eso como periodista, ir a ver eso y contarlo. Yo siempre quise llevar a Jaime Vilés, un amigo mío, que escribiera. Jaime era muy bueno para eso, que contara todas esas cosas de la fe. A mí esos fenómenos sociales me parecen muy interesantes. No, y la fe cura. La fe cura. La fe es una energía muy fuerte. Si crees, y aquí es otro tipo de fe, son los sandinistas. En León, el padre Ernesto Cardenal, poeta. La historia cambió mucho. Dora María Telles, que estuvo presa durante mucho tiempo en Nicaragua. Sergio Ramírez, que fue expulsado de Nicaragua. Jaime Huilo, que ya murió. Y esta Violeta Chamorro. Cardenal Tomás Borges, Daniel Ortega, que es presidente ahora. Muchos periodistas estaba el padre Cardenal, estaba dando la despedida a un guerrillero. Ahí está, la ceremonia en León. Unos días antes, esto debe ser como el 17 de julio, 16 de julio, el triunfo de la revolución es el 19 de julio. Zacatecas, en Mazapí, un pueblo minero, en el municipio, uno de los municipios más pobres. Jerez, parece el fantasma. Esa impresión me da. Sí, parece mucho esa zona Pedro Páramo, todos los personajes, ¿no? Parecen fantasmas porque además todavía ahora la gente trae bueno, de esto es una cosa, pero cubiertas de negro y se van a misa y salen. Cerca de Fresnillo, una niña. Estas son de los Rarámuris, ¿no? Sí, de los Rarámuris en Chihuahua. Me tocó hacer un reportaje para el periódico La Jornada. En centros de atención a los grupos, una escuela, ¿Eran desayunos escolares? Sí. En esa época se No, daban. este reportaje yo lo hice en el 94, pero sí, en esa zona sí había desayunos porque ellos no vivían ahí, tenían que ir de sus comunidades. Las bancas. Sí, no, las bancas, sí. Aquí están haciendo fila para entrar a comer. Este trabajo lo hice, estas fotos
la hice con un lente 35 milímetros. Los lentes son importantes, hay unos muy angulares que te alejan, ¿no? Y a mí me gusta mucho este cuadro, así, cómo queda, ¿no? Todo cerca, todo. Nadie se está viendo. Esta foto me gusta por eso, ¿no? No todas las fotos te quedan bien, uno sufre mucho, que no todas las fotos te quedan bien, ¿no? Aquí no hay nadie viéndote, pero casi siempre que Nadie llega... está viendo la cámara. Exacto. Eso es lo importante, que no vean la cámara. Cuando ya ve la cámara ya... Pero la niña que escribe es una belleza, esta jovencita. Está centro, ¿verdad? La ropa, todo lo que dice. Y la actitud. Aprendiendo. Sí, siempre a mí esas cosas me impactan, ¿no? Hay momentos en que uno está, se le están en las lágrimas de ver. No el sufrimiento, sino la actitud de la gente, ¿no? Con mucho orgullo. Sí, No, entonces, y uno tiene que ser como fotógrafo, yo siempre digo, uno tiene que ser como fotógrafo muy respetuoso de cosas, sentirlo, ¿no? Si no puedes transmitir y así es complicado. Pero yo he visto, perdón me interrumpir, muchas fotografías de niños estudiando en todo el mundo, pero esta realmente se la cree, que los niños están todos aprendiendo a escribir, ¿no? El lápiz en la mano, el cuaderno. Allí otra foto de ahí. Este es Fresnillo, en Plateros, donde está el niño, Santo Niño de Rocha. Ahí hay muchos músicos. Los niños empiezan a tocar, no tanto como los oaxaqueños, ¿no? En Oaxaca es una delicia, ¿no? O sea, Macuitoch, sí, todo el mundo. sí, es una cosa impresionante. A mí solo no saben cómo me prende, ¿no? Esas cosas. ¿Tanto niño es como el niño cristiano? No, este sí es de la Iglesia Católica. Juana, una imagen ahí cotidiana de Monterrey, el Cerro de las Mitras, que bueno, está totalmente destruido, ¿no? Bueno, está ahí lo han usado para Fresnillo, el niño gallero, es una foto que el niño muy orgulloso. ¿Qué ojos? La actitud, ¿no? Yo estaba caminando en Patillos, es un pueblo donde nació Francisco Goitia, y en esa idea de que yo andaba recorriendo Zacatecas, mucho era caminar, ver, ¿no? El trabajo de los fotógrafos es caminar, ver. Y entonces voy caminando ahí, paso en la casa, que está donde guardan el maíz y donde guardan, y ahí está él con su gallo alimentándolo. Paso, lo veo y me regreso así poco a poco porque lo vi que estaba sentado con su gallo y dije, no, pues se va a ir la foto. Me regreso y yo con mi cámara lista para hacer la foto, está sentado todavía, me ve. Yo dije, va a hacer algo que no está bien. Se para, agarra el gallo y lo empieza a presumir. O sea, estaba muy orgulloso de su gallo. Tomé 3 fotos y pues siempre uno, en aquellos años no se veía la foto, no se veía como ahora. No sabía uno cómo iba a quedar la imagen. Pero tomé la foto. Yo decía hace tiempo, en otra conversación, que uno sufre mucho, sufría mucho en esa época, porque ese momento dice, está bien, o sea, como las mujeres de Soyet,
sientes que está bien la foto, pero no es suficiente, no sabes. Entonces traes tu foto guardada en el rollo, cuidando el rollo, ¿no? Así como lo más preciado, con el sufrimiento, porque sí se vuelve uno raro, ¿no? De que con la fijación de que esa foto, ¿cómo habrá quedado? ¿No? Y muchas otras fotos, hasta cuando revelas. Cuando revelas ya te puedes tomar un mezcalito, un whisky, ahí mismo, ¿no? Era una delicia tomarse, perdón que dice eso, en el cuarto oscuro tomarse un whisky con hielo, no así con nada, con hielito, un traguito, era la delicia. Por ejemplo, cuando fui a Sáhara, duré allá en el desierto como 3 semanas. No toman, ¿sabes? Y luego me quedé como un mes y medio en Argelia, en Francia, y yo traía como mi bolsa negra con 40 rollos que había tomado en todo el viaje. Nadie sabe lo que uno sufre con eso, porque o sea, pasábamos por la aduana y entonces sacaba mi bolsita negra y les decía a los de la aduana, no la pasen por los rayos X. Con mi credencial, sacabas tu credencial, eran otros tiempos, o sea, podías hacer eso. Porque podías hablar, oiga, pues yo vengo de México y soy periodista, el ser periodista sí te da una función. Entonces tenía su credencial, oiga, son rollos, y no lo pasaba por allí, ¿no? Hacía nube hasta que llegué. Me acuerdo bien cuando cierre en la noche, 12 de la noche, llegué, yo preparé mis químicos, porque había fotógrafos maloras que te ponían picador en el revelador y te van a perder. Entonces revelé una prueba y luego revelé 4 rollitos. Cuando salió, la prueba estaba bien, pero ya cuando ves que estaba bien, con HC 110, es que le digo yo, porque es maestra, que queda bien, disfruta. Y ahí es cuando viene el whisky. Perdón que diga eso, pero entonces viene el whisky, no saben el whisky, o sea, porque después de 3 meses me han dicho, oye, no has ido con un psicólogo. Pues debería ir porque se trastorna a uno, yo no era así, ¿no? Pero, o sea, 3 meses, dices, hijo, pues quedará bien ya cuando llega, es como una ceremonia. Por eso como te dicen, oye, blanco y negro, ¿es mejor que el color? Absolutamente, porque blanco y negro tiene que ver contigo, el color tú lo mandas a la revelar. El blanco y negro lo cuidas, es como tu hijo, ¿no? Tú sales, lo cuelgas, te seca, y no viene la selección, ¿no? A ver, ¿cuál foto queda bien? Sí, es como hornear un pan, pero el tuyo duraba 3 meses. El mío, en ese caso, ¿no? Sin contacto. Sí, es mucho Primero, sí son contactos primero. Sí son contactos primero, Sí. porque vi la expresión que hiciste. Bueno, hay contactos, hay quien le gusta hacer contactos y otros ver negativo. A mí me gustaba ver negativo. La mesa de luz con un cuentahilos. Sí, pero yo ahora que cuento esas historias me doy cuenta que sí, uno, por ejemplo, yo estuve en la jornada en varios momentos que tenía que dedicar a todo. Y yo, después de mucho tiempo, me di cuenta que es un vicio, pero ver la foto así, ¿no? Sí, porque tienes que ver todas, tienes que ver todo el encuadre, ¿no? Todo, nada de ¿no? Ve uno, ¿te sirve esta o no te sirve, no? Pero tienes que verla rápido, te vuelves, y luego, cuando ya se acaba esa etapa de los rollos, que son digitales, a mí me cuesta trabajo ver en la pantalla, ¿no? Y no eran pantallas enormes como las que hay ahora, las pantallas chicas. Entonces tienes que escoger las fotos
Pero uno tiene que ver esos detalles, porque te vas volviendo poco a poco, vas valorando más tu manera de trabajar, ¿no? Los elementos que tienes que tener. Por eso cuando uno trabaja con los chavos, oye, pues tienes que estar viendo qué está atrás, qué va a pasar, ¿no? Y esta es una foto de una edecán. Oye, pues me cuestionaré esta foto. Que te soy. Porque es una chica. Sí, es una chica. Se ve linda. Pero yo lo estoy tratando al señor, ella pasó. Como... Como voltear el otro. Era así, Que sí llegó ahí. qué pícaro. Fútbol en Santa Cruz me llegó algo aquí en Iztapalapa, eran tiraderos de basura, y entonces eso era lo que se hacía. En esa época del 1+1 era un médico muy interesante porque nos mandaban a cubrir cosas, fútbol llanero, ¿no? Hagan un reportaje de fútbol llanero. Mandaban a un buen cronista a hacer un reportaje de fútbol llanero, y eran unas crónicas bonitas y era una historia muy bonita. 1+1 cambia un poco la idea del reportaje, era el tema más social. O sea, los municipios más pobres del país. Sí ir a contar, ¿no? Qué había ahí, qué actividades tenían. Me parecía un proyecto muy interesante. Antropología visual. ¿Sí? Y así es esta foto. Sí, qué elemento. Así va uno conociendo el país, la cultura, la comida, la gente. Yo digo, soy un admirador de mi país, de todas las culturas, porque pues vas probando los sabores, vas reconociendo la riqueza que tenemos, y de pronto no se da cuenta. A mí eso me pareció. Yo estoy contento, orgulloso de ser fotógrafo y de haber recorrido mi país. Y la gente que está feliz, digo, no todos, ¿no? Pero la gente cuando comparte contigo algo, es una entrega como maravillosa, ¿no? Bueno, pues sí se va a enamorar uno de la gente, de la cultura, de la comida, ¿no? Yo comí la barbacoa más rica que yo he probado, eso está más que lo digo porque acabo de probar una recientemente en Hidalgo, junto al horno, y como estaba haciendo fotos me dijo la señora que estaba ahí, te toca el taco, cuando abre, agarra, con tortilla hecha a mano. Eso uno no. Entonces se me da eso con una salsita hecha en molcajete. No, bueno, yo sí me puse a probar y a saborearlo, y luego me da el consomé. Pero yo platico eso en cualquier lado y se me hace agua. Me acuerdo de eso. Porque bueno, y se va volviendo uno no experto, pero va conociendo tu país. Juan, en serio que la verdad no es porque sea un chauvinista mexicano, pero dices, oye, qué riqueza, qué país vivimos, ¿no? La verdad es que yo por eso siempre digo que la fotografía, el arte, la cultura mexicana, pues viene de todas estas cosas, ¿no? De la comida, vas a Zacatecas, el cielo. Yo soy zacatecano, digo que el cielo es muy bonito. Quiero ver esa región de Durango, Zacatecas y eso. Un físico matemático de la UAM, un doctor, que le pregunté para un poco quitar mi chauvinismo, ¿por qué el cielo de esas regiones tan azul? Ese es un efecto físico,
que no se que da no se da en todo el mundo. Ahí, por la humedad y por las características físicas, él está haciendo una investigación sobre el impacto de la luz. Entonces ya me quito un poco de preocupación. Porque un día me platicó el hijo de este Figueroa, Javier Figueroa, me dijo, cuando yo era niño, venía, mi papá nos traía a ver la luz a Zacatecas. Eso me encantó que me dijo eso de a ver la luz. ¿Usted tenía Figueroa? Pues un filtro. O sea, iban a ver la luz. Eso me parece una maravilla. O sea, por eso Figueroa hace estas maravillosas cosas. Iba a ver la luz. O sea, se iban de vacaciones, pero su objetivo era ver la luz. Veía el cielo azul, ponía sus filtros en la mañana, en la tarde. Y dices, qué rico, ¿no? Qué placer de un señor que se lleva el tiempo a ver la luz. Sí, tiene una explicación lógica. Sí, sí. Y que me lo diga el hijo y del maestro Figueroa. Porque hay unas tomas del maestro que son maravillosas. En fin. Uno quiere tener el miedo, perder el miedo a la luz y esas cosas. Yo siempre digo que el arte mexicano está vinculado hasta la comida. Empieza a hablar de otros lugares, de Oaxaca, el sabor, el olor, todo eso. Si hay alguna pregunta, muchas gracias.